Es hora de tomar asiento en familia y escuchar la radio, porque ahora comienza un lindo recorrido por nuestro pueblo. Lanco, historia y memoria. Hablaremos y conoceremos a los protagonistas. Conduce el profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de Lanco. Bienvenidos a la segunda temporada. Muy bienvenidos ya a este quinto capítulo de Lanco, Historia y Memoria. Ya es quinto capítulo y yo decir que ya estoy fascinado en este caso con todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Y sin duda, ¿cierto? Lo que siempre recalca Ricardo, que es un balde de conocimiento lo que nos entregan nuestros invitados. Yo debo decir que yo aquí, ¿cierto? Después de cada programa llego, ¿cierto? Con un montón de nuevo conocimiento que me ayuda nuevamente a generar nueva reflexión. Y eso para mí es algo incalculable, no tiene un valor que yo le pueda entregar, en este caso a los relatos que nos han venido, ¿cierto?, entregando nuestros invitados hasta ahora. Y hoy día debo decir que es un invitado de lujo, porque yo he tenido la gran suerte y la gran posibilidad de poder haber conversado varias veces ya con nuestro invitado, que es don Mauricio Warner hoy día, y me pillo siempre con la sorpresa de que cada conversación es distinta a la otra. Cada vez, ¿cierto?, hay una historia nueva, algo que siempre él no cuenta, algo que siempre queda en el tintero. Entonces eso, primero, ¿cierto?, me habla de que su vida, ¿cierto?, ha sido llena de aventuras, llena de en este caso de conocimiento que él ha tenido, en este caso la habilidad y la destreza de ir incorporando y haciendo propio. Y eso, ¿cierto?, es lo que le entrega la característica a nuestro invitado hoy día, que nos va a hablar, ¿cierto?, de Ailín, de cómo se forma Ailín, cómo comienza esta población, ¿cierto?, que está en este caso, ¿cierto?, ubicada en el Valle del Leufucade. Así que, Ricardo, hoy día tenemos un gran invitado, que es don Mauricio, así que solamente nos queda eso. Claro, Diego, saludarte el día de hoy en este programa y también saludar a todos los auditores que semana a semana nos escuchan, tanto en Lanco como en Malalhue. Así que recordar que es transmitido en las dos localidades para poder abarcar todo el territorio. Y como dices tú, un tremendo invitado hoy día, don Mauricio Warner. Yo creo que conocido por gran parte de la comuna. Siempre en algún lugar por ahí nos vemos, o tiempo atrás, ya antes de la pandemia, siempre lo veíamos en las ferias con su apicultura o sus productos de apicultura, y siempre pudimos intercambiar algunas palabras con él, y siempre es gratificante escucharlo, poder conocer todas sus vivencias y poder nutrirnos con esa información de la comuna y principalmente de la estación Ailín. Así es que muy contento de poder tener este gran invitado hoy día. También recordarle a los auditores que el programa es financiado por un proyecto que fue postulado, en este caso por la Municipalidad de Lanco, a los fondos de cultura del Ministerio de Cultura, mediante su programa Rescultura, que es en este caso dirigido acá en Seremía de Cultura de la región de Los Ríos. Así es que por ahí fueron posibles de poder obtener estos recursos para poder hacer este programa. Y lo otro, igual entregarles un saludo de parte de la Municipalidad de Lanco, liderada por su alcalde don Juan Rocha, que también hace posible, digamos, de que se puedan postular estos proyectos. Así es que contento de poder tener a don Mauricio. Así es que no me queda más que agradecer y preparar el oído para esta gran historia de hoy día. Bueno, y antes de comenzar, ¿cierto?, como señala Ricardo, porque hoy día se nos viene un programa de lujo, ya, ¿cierto?, nos vamos con lo que ya es habitual, nos vamos con un tema musical, un tema local. Valdivia duerme y tú navegando por tus sueños. El río canta y yo murmurando mis deseos. Este abril ya se marchó entre hojas y recuerdos. Y mi canto se tiñó de humaredas y de vientos.
La lluvia vive en mí, soy un cántaro de hielo y tu bello candil coronando este silencio. No me escampa esta ciudad, sigo presto a alzar el vuelo. Nos acecha un temporal de reyertas y de anhelo. Huyeriré. Empapado de ilusión, mi corazón lleno de otoño va derramando su miel sobre estas aguas. Hay tanta vida acumulada en el verdor de estos senderos. Sobre tu piel, sobre mi piel, sobre tu piel, y mi sangre como el río al mar, y mi sangre como el río, y mi sangre como el río al mar, y mi canto como el río. Gracias. De Lanco a Panguipulli el camino claramente es distinto. Sobre todo, ¿cierto? Si miramos, ¿cierto? A nuestros costados, cuando nos subimos a un Pirihueco, cuando vamos en un Carrasco, ¿cierto? O en un Yaluís, en los que son más de ahora, ¿cierto? Las generaciones más recientes. Y llama la atención siempre llama la atención, ¿cierto? El valle que se genera, ¿cierto? Producto del Cholchogüe, de la cordillera Cholchogüe, ¿cierto? Que está hacia el sur, y en este caso el Peñehue, ¿cierto? Por donde va flanqueando en este caso la carretera. Y llama la atención, ¿cierto? En un punto específico cuando se asoma en algún momento una peña, ¿cierto? Conocido también como el sector La Peña. Y cuando luego de pasar la peña aparece, ¿cierto? Un camino casi interminable, ¿cierto? Que nos lleva a Ailín. Y es justamente, ¿cierto? Aquí donde hoy día nuestro capítulo se va a detener, en Ailín. En la localidad, ¿cierto? En el villorrio, en la aldea, ¿cierto? De Ailín. Es interesante ver cómo... a medida, ¿cierto?, que va avanzando la historia, se van generando nuevos poblados, ¿cierto?, en la comuna, y en específico, ¿cierto?, también ligada al tren, ¿ya? Llama la atención, ¿cierto?, cómo el tren tiene esa capacidad de generar, en este caso, ¿cierto?, poblaciones, ¿cierto?, y aldeas de personas, ¿ya?
Para hablar de Aileen, ya tenemos que remitirnos en algún momento, ¿cierto? Al ferrocarril y principalmente al ramal, ¿cierto? De Lanco-Malalhue, que fue esta especie de carretera, ¿cierto? O línea de tren, mejor dicho, que se desprende del longitudinal y se va, ¿cierto? Hacia las montañas, podríamos decirlo, o sea, Panguipulli. Pero ¿cuál es la historia de Aileen? ¿Por qué llegan la gente a vivir a Aileen, ¿cierto? ¿Cómo llega la gente a este lugar? Según la toponimia, ¿cierto? Según el nombre, Aileen es una palabra, ¿cierto? De origen mapuzungún, ¿ya? De origen mapuche, ¿ya? Que quiere decir como algo bello, algo bonito, ¿ya? Eso es como la idea, ¿cierto? El concepto que quiere entregar Aileen. Ahora, por ejemplo, si nos inmiscuimos un poquito más, por ejemplo, podemos dar con algunos relatos, ¿cierto? O con algunas posturas que explican, por ejemplo, que Aileen, más allá de significar, ¿cierto?, algo hermoso, algo bello, ¿cierto?, quiere decir un lugar donde se esconden cosas, ¿ya? Por ejemplo, esto según lo que relata en un paper don Mauricio Barner, ¿cierto?, también vecino de la ciudad, del pueblo de Lanco, donde él explica, ¿cierto?, que según las investigaciones que él habría hecho, ¿cierto?, con gente del lugar, en Aileen, en el lugar de Aileen, donde hoy está Aileen, ¿cierto?, habría sido un lugar donde se escondían animales. Y tiene mucha lógica, ya que si pensamos, por ejemplo, que durante todo el siglo XVIII, este territorio donde hoy día estamos, ¿cierto?, fue un territorio autónomo, un territorio independiente, que fue habitado principalmente, ¿cierto?, por las comunidades mapuches que hoy día, ¿cierto?, aún están, que aún permanecen. Y la economía mapuche de la época del siglo XVIII, ¿cierto?, de 1700, se basaba principalmente en la ganadería, en el movimiento de animales, ya sea guanacos, caballos, vacunos, ovejunos también, ¿cierto? Eran trasladados en este caso por el valle, ya, por nuestro valle, en este caso por el valle del Leufucade, desde Argentina, ¿cierto?, hacia la costa. Va a ser un tránsito permanente, este tránsito, ¿cierto?, por lo que va a ser el valle, no solamente el Leufucade, sino que se va a extender hasta el valle de la Mariquina, ya que como bien también nos habló en algún momento, ¿cierto?, el profesor Julio López, ¿cierto?, Manquepillán, había un tránsito constante entre lo que va a ser la cordillera, ya incluso, ¿cierto?, el Puelmapu, en este caso Argentina, ya la Pampa, desde la Pampa hacia la costa, en este caso Atlántica, o sea, Pacífica, miento, y también, ¿cierto?, hacia la costa Atlántica, hacia, por ejemplo, Bahía Blanca. Aún, ¿cierto?, por ejemplo, en Bahía Blanca hay comunidades mapuches, ¿cierto?, lo que nos habla, ¿cierto?, de este especie de corredor entre Argentina y Chile que hacían en este caso los grupos mapuches de la época, justamente para mover animales. Y es aquí donde cobra mucho sentido, ¿cierto?, justamente esta idea de que era un lugar donde se juntaban, en este caso, ganado. Y también, ¿cierto?, nos hace bastante sentido este nombre que tenga relación con ello, ya que también, por ejemplo, si vemos, ¿cierto?, el significado de Malalhue, ¿cierto?, de la comuna de Malalhue. Malalhue también quiere decir, ¿cierto?, un lugar donde se juntan animales, ¿cierto?, como un lugar cercado. Malalhue quiere decir literalmente, ¿cierto?, como un lugar de cercos, ya, un lugar cercado, ya. ¿Y para qué cerco yo un lugar? Justamente, ¿cierto?, para guardar ganado. Aparte también de que entender, por ejemplo, que en el caso de Aileen, ¿cierto?, tiene una característica de pampa, que en algún momento pienso yo que esta pampa fue un maullín, ya, o sea, que fue un pantano, fue un lugar de vega, ¿cierto?, donde lo más probable es que con la cantidad de lluvia que había antiguamente, ¿cierto?, se tuvo que haber inundado, y como también relata don Mauricio Barner, habría quedado, ¿cierto?, cuando se inundaba este lugar, habría quedado en algún momento alguna especie de islote, ya, al medio de todo este pantanal, ya, que habría hecho, ¿cierto?, que sea un lugar de resguardo, de escondite, ¿cierto?, donde dejar cosas escondidas. Y da ahí, ¿cierto?, la idea de Aileen. Pero más allá, ¿cierto?, de lo que pueda tener significancia o no, sí es interesante, ¿cierto?, entender que Aileen tiene ciertas características, ¿cierto?, que dan que sea un lugar habitable, ya, que se pueda habitar, ya. Hay un río cerca, ¿cierto?, hay bosque cerca también, y también, ¿cierto?, vamos a tener que es un valle, ya, por lo cual, ¿cierto?, nos va a servir, ¿cierto?, también para la siembra. ¿Cuándo nace, en este caso, Aileen? ¿En qué periodo, ¿cierto?, va a comenzar a configurarse como un poblado? Esto va a ser, ¿cierto?, en la década de los años 50. ¿Cuándo, ¿cierto?, a finales de esta década de 1950,
se comienza con la construcción, ¿cierto?, de lo que va a ser el ramal Lanco-Malargüe. O sea, Lanco-Malargüe, ¿cierto? Y también Lanco-Malargüe-Panguipulli. En los años 40 va a venir un auge maderero. ¿Ya? Principalmente la extracción de madera se va a cambiar, ¿ya? Y se va a situar en lo que va a ser en las montañas de Panguipulli. Se va a comenzar a forestar, ¿cierto?, todo lo que es el bosque nativo de la época, ya en 1940. Por eso también, ¿cierto?, Lanco va a tener un auge económico desde la madera en esta época. Y con el paso del tiempo se va a hacer necesario, ¿cierto?, que la madera llegue en este caso a cancharse a algún lugar, en este caso Lanco. Pero, ¿cierto?, antes de paso vamos a tener, ¿cierto?, que se va a generar una línea de tren. Ya va a ser necesario en este caso, ¿cierto?, hacer que en este caso la madera que se extrae de Panguipulli llegue más rápido, y va a ser justamente, ¿cierto?, el motivo porque en la década de los 50, ¿cierto?, va a comenzar la construcción del ferrocarril. Esto a finales de 1950, ¿cierto? Y se va a extender su construcción hasta, ¿cierto?, la década de los 60, comienzo de la década de los 60, cuando se finaliza el tramo, ¿cierto?, de lo que va a ser el ramal Lanco-Panguipulli, ¿cierto?, el cual llega en este caso, ¿cierto?, a Panguipulli. En una primera etapa solamente llega a lo que va a ser Panguipulli Alto, ya hasta el sector, ¿cierto?, de altura Panguipulli, para, ¿cierto?, posteriormente emplazar ya la línea, ¿cierto?, hasta Panguipulli Bajo, ¿cierto?, haciendo una vuelta, ya conocida como la vuelta a la guitarra, hacia el sector de Chauquén, y luego, ¿cierto?, adentrándose a Panguipulli. Hay que recordar, ¿cierto?, que Panguipulli está en un bajo, ya, o sea que antes de llegar a Panguipulli hay un cerro que se levanta, ¿cierto?, para luego bajar, y obviamente como el tren no podía, ¿cierto?, bajar a pique, ¿cierto?, era necesario, ¿cierto?, hacer esta especie de vuelta que era conocida como la vuelta de la guitarra, o la curva de la guitarra. Va a ser entonces en estos años, ¿cierto?, en los años 50, 60, en que se va a instalar el primer villorrio de lo que va a ser Ailín, ¿ya?, con personajes que hasta el día de hoy están habitando este lugar. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestro invitado de hoy día, ya insisto, un invitado de lujo, que es don Mauricio Barney, ya quien nos explica, ¿cierto?, nos va a explicar cómo fue que se pobló, ¿cierto?, la Ailín. Y entendamos, ¿cierto?, que la idea del ferrocarril va a estar muy presente, ya que las personas que llegan a Ailín en su primera instancia van a ser, ¿cierto?, obreros del ferrocarril, ya carrunchos, matasapos, como se les llama, que van a ir construyendo, en este caso, el ferrocarril a medida que avanza, y en esa idea de que van avanzando, ¿cierto?, también van construyendo aldeas, ya, y en este caso, ¿cierto?, apenas se hace la aldea, ¿cierto?, de Ailín, llega gente, ¿cierto?, en este caso, y se hace una especie de fundación, ¿cierto?, de poblado, con los habitantes que estaban, ¿cierto?, en este caso carrunchos, ¿cierto?, más en este caso con la gente que va llegando. Se establece un comercio, ¿cierto?, no un gran comercio, pero, ¿cierto?, un comercio de subsistencia básico, ¿cierto?, con almacenes, con algunos servicios básicos también, como servicio postal en la época también, que van a hacer, ¿cierto?, la vida un poco más fácil de llevar en Ailín, y de esa manera, ¿cierto?, se comienza a establecer una primera población. Entonces, cuando hablamos de Ailín, ya necesariamente vamos a tener que tener relación, ¿cierto?, con el ferrocarril. Una vez que avanzan esta población de obreros, ¿cierto?, en Ailín, ¿cierto?, a medida que va avanzando, se retira una primera población, ¿cierto?, de obreros, ya que sus casas eran prefabricadas, ya eso también hay que tenerlo en cuenta, y, ¿cierto?, se van, pero queda un cierto poblado, ¿cierto?, que comienza en este caso a trabajar, ¿cierto?, o ver qué hacer, y es justamente, ¿cierto?, que comienza en esta época la madera, y principalmente, ¿cierto?, la hechura de durmientes, ya va a ser, ¿cierto?, una práctica habitual en Ailín, ¿cierto?, la formación, ¿cierto?, o la hechura de durmiente. Así como crece la población en Ailín, crece también, ¿cierto?, la población de niños, no solamente de obreros. Y al haber niños se hace completamente necesario, ¿cierto?, la educación. Y va a ser en ese momento, ¿cierto?, que se va a fundar, ¿cierto?, apenas inicia Ailín, se va a fundar una primera escuela, que es la escuela de Ailín, ya. Quien la funda, ¿cierto?, la recordada profesora Elena Saror, que una vez, ¿cierto?, que fallece, ¿cierto?, a manos de la escuela queda la recordada, ¿cierto?, profesora y directora
Estrella Masri, madre también de el recordado director, ¿cierto?, don Miguel Brelentin. Entonces vamos a entender, ¿cierto?, también que no solamente Ailín va a surgir desde lo que va a ser la población obrera, sino que también, ¿cierto?, desde la gestión de la educación, ¿ya? Y aquí la importancia también que tiene la educación en todos los pueblos, ¿ya? Entendamos que donde hay población es un bien, ¿cierto?, o es una necesidad básica la educación, en este caso, para las generaciones que van viniendo. Y para todo esto, ¿cierto?, para toda esta historia, para poder llegar más al fondo, ¿cierto?, de esto, para poder entender un poquito más, ¿cierto?, cómo es que se configura Ailín y cómo nace, ¿cierto?, y cómo llega hasta el día de hoy Ailín, ¿cierto?, es que hoy día tenemos, como ya se los mencioné, un entrevistado de lujo. Es un honor para mí, en este caso, la entrevista de hoy día, ya que se trata, ¿cierto?, de don Mauricio Wagner, una persona, ¿cierto?, que conserva pero mucho conocimiento, y no solamente conocimiento de antaño, sino que también conocimiento actual, ¿cierto?, y sobre todo, ¿cierto?, es un conocimiento vivo, ¿ya? Así que para hoy día es un enorme honor para mí poder hacerle una entrevista a don Mauricio Wagner, vecino ilustre de la comuna de Lanco, ¿cierto?, y en este caso personaje emblemático de Ailín. Radio Ritmo FM y Portal Radio están presentando Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. A mí me ocurría que de repente, ¿cierto?, yo iba a la feria los días sábados, domingos, ¿cierto?, y nos faltaba, ¿cierto?, que los cactus, ¿cierto?, que traía don Mauricio llaman mucho la atención, ¿cierto? Y es por eso mismo que hoy día nos encontramos, ni se imagina la audiencia dónde estamos hoy en día, ¿eh? Debo decir que primero, para que se vayan haciendo una idea, hace mucho calor en este lugar, ¿ya? Y es porque estamos en el invernadero de don Mauricio Wagner. Un honor, don Mauricio, tenerlo hoy en día como entrevistado para este capítulo, en donde vamos a hablar de muchas cosas, y entre esas, ¿cierto?, su paso, ¿cierto?, en este caso de don Mauricio, ¿cierto?, por la comuna, principalmente, ¿cierto?, desde lo que es Ailín, y desde su experiencia de vida. ¿Cómo está don Mauricio? Bueno, lamentablemente en este momento no estoy muy bien, pero esperamos que se arregle un poco la salud. Porque yo siempre he tenido una meta de llegar a los 100 años, si Dios quiere. Es que es una meta ambiciosa, ¿eh? Los 100 años. Pero ya no falta tanto. ¿Qué edad tiene usted, don Mauricio? Me faltan 13 nomás. 13 años. O sea, ayúdeme con las matemáticas. Ahora tengo 87 ya. 87 años ya. Los cumplo ahora en diciembre, ¿sí? 86 se puede decir. Don Mauricio, y usted, esta pregunta es inicial aquí. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Temuco. En Temuco. ¿Y cómo llega usted a esta mire, he recorrido bastante. No puedo decir que conozco todo Chile, pero he recorrido la mitad de Chile más o menos. Yo nací en Temuco. A la edad de 2 años, mi padre hizo un trabajo aquí en Lanco. En esos años, los aserraderos que habían en Malalhue, que eran de don Pedro Salvadores, que no era un poblado en ese tiempo, era simplemente un lugar de campo maderero, nada más. Y estuvo como un año aquí en esta zona y volvió nuevamente a Temuco. Y ahí en esos años, según contaba mi padre, hubo una crisis bastante grande a nivel nacional. Entonces, buscando mejores lugares para vivir, digamos, se le ocurrió irse para el sur. Y su destino era irse a Argentina. Pero lo que nunca entendí, por qué eligió un camino que no era el más apropiado, era Argentina. Partió para el sur. Tomaron el tren en Temuco y lo fuimos a Puerto Montt con mi madre y yo, porque éramos los tres. En Puerto Montt tuvimos 2 días esperando porque había un servicio de barco hacia el sur, hacia Puerto Aysén. Entre Puerto Montt y Puerto Aysén el viaje duraba 3 días en barco, porque el barco hacía recorrido de pasajeros y carga, entonces iba en la isla recogiendo carga, recogiendo pasajeros y pasaba todas las islas por ahí, donde habían poblado, así que demoraba 3 días hasta que llegara a Puerto Aysén. Allá los tocó esperar nuevamente 1 o 2 días, eso no recuerdo bien, alguna locomoción para seguir más al sur, porque en esos años no habían buses ni nada. ¿De qué año estamos hablando, don Mauricio? Eso estamos hablando del año 38. ¿Harto tiempo ha pasado desde eso? Sí. Harto tiempo. Ha pasado harto agua por debajo de los puentes. Oiga, y usted comienza enseguida su relato, no como una historia normal, porque usted, ¿no es cierto?, no dice, no, yo nací aquí y me quería hasta tal año, sino que comienza enseguida, ¿cierto?, que bueno, no sé, un viaje enseguida. Si hay tiempo disponible y yo estoy en condiciones de estar harto rato, no tengo problema, si yo tengo historia para contar una semana entera.
Y lo bueno que tengo que mi memoria está buena, pero para atrás. Oiga, aquí, ¿cierto? Le voy comentándoles a los auditores en esta, ¿cierto? Hoy día estamos con don Mauricio y me llama la atención, ¿cierto, don Mauricio? Usted como cuando recuerda, es como que se le prenden los ojos enseguida y es como que empieza a botar enseguida su relato y me llama la atención porque su relato es muy vivo, no es un relato que usted pause para recordar. Hay tantas cosas que recordar. Bueno, digamos, siguiendo con el viaje, sí, vamos. Llegamos a Coyhaique, el camión lo dejó en una pensión, hasta que mi padre vio de que ya no podía seguir más adelante porque no quedaba plata como para seguir viajando. Había que dejar algo para la estadía, cómo se iba a instalar. Así que buscó por ahí en Coyhaique y pilló una casa desocupada y la arrendó. Y ahí los instalamos. En esa casa estuvimos como 1 o 2 años, o no recuerdo bien. Imagínense, que mucha memoria de un cabro de 4 años. Yo fui a cumplir los 4 años allá en Coyhaique. Y sin embargo tiene memoria de ese tiempo. Sí, yo tengo memoria de los 2 años. De mi abuelo cuando vivía todavía en Temuco, antes que saliéramos para el sur. Mi abuelo era un español, esos coños, de bigotes grandes, un chaleco, con una cadena de plata aquí en el, ¿cómo se llama? En el bolsillo, y un reloj de esos antiguos de bolsillo grandote que juegan al tejo con ellos. Esos son recuerdos que él me tomaba y me sentaba en las rodillas. Eso me acuerdo yo. ¿Y usted qué edad tenía ahí en ese tiempo? Iba a cumplir los 4 años. 4 años. No, perdón, 2 años. 2 años en ese tiempo. Mira. A los 4 años fue después que vino aquí a Lanco a trabajar mi padre y de ahí volvió a Temuco y después lo fuimos a Coyhaique. Allá fue a cumplir los 4 años yo. Y después de eso, don Mauricio, después de su viaje a Coyhaique, ¿cuándo llega usted acá a donde estamos hoy día? Mira, en Coyhaique pasaron muchas cosas. Voy a hacer una reseña más o menos así breve para que no alargar mucho. Los primeros días que arrendó la casa mi padre, lo primero, claro, él llevaba dentro sus útiles, que llevaba su equipaje, llevaba una maleta con herramientas varias, porque dentro de la familia Barnes casi todos son medios mecánicos. Entonces él siempre andaba trayendo las principales herramientas para hacer cualquier trabajo. Y cosas personales, por supuesto, porque como iba con la señora y me llevaban a mí de cabro chico. Así que instaló, hizo un letrero, colocó un letrero fuera de la puerta de la casa y estaba en la calle. Ojalatería le puso. Estuvo como 1 semana, no llegaba ni un trabajo. Y se le empezó a poner pesada la pista a mi padre porque la plata que había guardado por la reserva era poca la que quedaba. Al lado de la casa que arrendó mi padre había un hotel, que yo no sé si todavía existirá, el Hotel Argentino se llamaba. Estaba más cerca que la casa de aquí, el vecino al lado. La casa donde estábamos nosotros estaba aquí, por ejemplo, y 1 metro más allá estaba el cerco que limitaba con la otra propiedad, y otro metro más allá estaba el edificio del hotel, que era un edificio de 3 pisos. La dueña era una señora que era argentina, por eso se llamaba el Hotel Argentino. Otra cosa, categoría que está relacionada con todo esto es que mi padre en Anduvo siempre andaba con un acordeón. Entonces los ratos que no tenían nada que hacer, se ponía a tocar el acordeón, salía para el patio, se sentaba a la sombra del mismo edificio, por ejemplo, y se ponía a tocar el acordeón. Y a la señora del hotel le llamó la atención y se ganaba al otro lado a escuchar. Es como tocaba acordeón su papá. Claro, porque un acordeón en su tiempo poco tenían y eran una cosa novedosa. Antes no existían, casi prácticamente no habían radios, casi eran muy escasas las radios. Claro, buena observación. Cualquiera no tenía una radio. Eran solamente los instrumentos, la guitarra, lo que más que nada lo que se usaba. Acordeón muy poco. Como pasó 1 semana que no llegaba nada, al final empezamos a tener problemas de salud por la alimentación. Primero me enfermó mi madre, después caí yo y también cayó mi padre a la cama, con fiebre y comiendo lo poco que nada que rajuñaba por ahí mi padre. Y en todo esto, claro, 1 semana que no había música, la señora del hotel la echó de menos. Mandó a una empleada del hotel a averiguar qué es lo que pasaba. Ya se había acostumbrado a la musiquita. Y ahí supo de que estábamos todos enfermos. Y bueno, en ese tiempo la gente era más, ¿cómo se puede? Más cariñosa, más piadosa, se puede decir. No como hoy día uno se cuida de los desconocidos. Claro. Antes no, antes se ayudaban unos a otros, todo el mundo. Así que lo primero que hizo la señora fue a ver, que lo fue ella personalmente, fue a conversar con mis viejos. Ya vio la situación. A mí me pescaron, me llevaron para el hotel. Andaba en brazos de las empleadas del personal del hotel. Y la señora, como un hotel, en esos años la comida era abundante en todas partes. La cosa siempre había gran cantidad de comida que sobraba en los hoteles. Así que lo primero mandó a recoger de la cocina todo lo que había disponible y llevaron platos, joyas y qué sé yo, todo lo necesario a la casa para que se alimentaran mis viejos. Y algunos remedios posiblemente que sabía y eso, no, claro, no lo tengo claro. El asunto es que con el cuidado de ella lo recuperamos. Y ahí se enteró la señora de qué trabajo era el que hacía mi padre. A ver, dijo, mandaba a una de las empleadas, recojan todo lo que necesite reparación por ahí. Llegó con un montón de cuestiones. En ese tiempo no se usaban las cuestiones de loza. La loza era una cosa fina. En las cosas útiles de cocina se usaba casi la pura porcelana, ¿no? Los baldes de lata, cosas así. Algunos oxidados, rotos, qué sé yo.
Así que mandó a arreglar todo eso aquí. En un par de días el papá le arregló todo el cachureo que tenían malo. Y vos, la señora quedó feliz de la vida con el trabajo. Así que por ahí siguieron buscando, tuvo trabajo un buen tiempo con lo que le mandaron a arreglar. El hecho es que con ese trabajo fue como colocar un aviso en todos los medios de circulación. Empezaron a llegar los trabajos por todos lados. Y al último llegaba tanto trabajo que mi padre se enfermó la vista porque tenía que trabajar de noche. Allá no había luz eléctrica en ese tiempo. Mi padre usaba una lámpara a carburo. Buena luz, pero dañina para la vista. Solía estar hasta las 1, las 2, las 3 de la mañana a veces, soldando, haciendo buen trabajo. Eso fue el principal trabajo en un principio. Desde ese momento que supo la señora del hotel argentino, lo que hacía mi padre no le faltó más el trabajo. Después mi padre empezó a hacer otras cosas. Ella juntó un poco de dinero, hizo un viaje a Temuco. De allá de Coyhaique vino a Temuco y se llevó materiales para construir cocinas económicas tajaleñas. Por ejemplo, la cubierta que es de fierro fundido, eso no se encontraba allá. En Temuco había una fundición donde hacían esas cosas. Okay. Las patas de fierro, los soportes de la puerta del horno, por ejemplo, la parrilla. Y todas esas cositas las llevó para hacer 2 o 3 cocinas el material. Allá habían unas hojalaterías grandes donde vendían todo el resto de material para hacer eso. Así que allá mismo compró material y se puso a fabricar cocinas. Y el ligerito las vendió. Y después las daba instaladas, así que salía a instalarlas a domicilio, a los hoteles, por ahí, a distintas partes. Pero fue como colocar un aviso en televisión nacional o en la televisión mundial, porque desde ese momento tuve que cuidar si no podía recibir todo el trabajo que le llegaba. Esos fueron los primeros años de vida. En Coyhaique. En Coyhaique. En Coyhaique. ¿Y cuándo usted llega acá, don Mauricio? Nosotros tuvimos 10 años en Coyhaique. Mi padre compró, en esos años todo Coyhaique eran prácticamente terrenos fiscales. Entonces habían muchas personas que habían comprado, o sea, que habían solicitado terreno a la oficina de tierras y colonización. Y por ahí se enteró mi padre que había un señor que había adquirido un sitio, lo había cerrado, pero por X motivo no iba a seguir ahí y vendía los bienes que había hecho. Vendió el terreno, un sitio de 50 por 50, me pareció 25 por 50, algo así. Y mi padre le compró la mejora, o sea, el cerco que había hecho. Hicieron los trámites y todos los trámites y quedó mi padre como dueño de la propiedad. Empezó a contar como plata ya había por los trabajos que estaba recibiendo. Empezó a juntar material, empezó a construir una casa. Al frente de la calle, nosotros estábamos a media cuadra de la plaza de armas de Coyhaique. Al frente, en el salto de la calle, en una calle ancha, había una escuela grande antigua, una de las primeras escuelas que se había hecho en Coyhaique. Un edificio como de 2 o 3 pisos, de madera. Allá, por supuesto, no habían edificios casi de cemento, era todo madera en esos años. Y un día que ya no daba más de la vista, y sufrió mucho de la vista con ese problema del carburo, salió a pescar en la mañana, creo que fue un día domingo, me parece. Y llegó como a las 12 de la noche, iba lejos. ¿No? Lo Coyhaique está rodeado de río, por 3 lados tiene río. El río Coyhaique por un lado que nace del lado de Comodoro Rivadavia, y el río Simpson que nace del lado de Balmaceda. Y por el otro lado de abajo se junta el otro río, el río Aysén, que se junta acá en el Emperador Guillermo, que es otro río grande que junta más abajo. Y esos todos al ladito de abajo, Coyhaique, se juntan todos y forman el gran río Aysén. Esas son por eso que el río es tan grande. El río Emperador Guillermo era bastante grande. Porque tiene que existir todavía. El río Simpson también era un río bastante grande. El río Coyhaique era más chico. Y otros riachuelos que entraban todos ahí. Salió a pescar lejos de la casa. Y ya cuando se salía a pescar se llevaba una mochila. Ya el papá le decía Rucksack, que es el nombre de mochila en alemán. Llevaba con el Rucksack a la espalda, con sus 15, 20 kilos de salmones. A veces salía a cazar, otras veces salía a pescar. En esa oportunidad creo que salió a pescar, parece. Llegó tarde, cansado, con una tremenda caminata, qué sé yo, andaban 10, 20 kilómetros, río arriba. Y con la carga que ya se sacó la chaqueta, la dejó a los pies de la cama y se tendió en la cama así. Se quedó dormido al tiro, cansado como venía. Allá en Coyhaique no había un cuerpo bombero, pero en formación recién. No tenían sede ni nada, sino que simplemente en una casa guardaban los equipos que tenían. Que estaban en una especie de plazoleta, un sitio vacío que había al lado abajo de la iglesia. Y a la hora de las 12, por ejemplo, la campana de la torre de la iglesia tocaba a las 12. Esa era en vez de la alarma de bombero, las campanas se tocaban a las 12. Y como calculo por lo que contaba mi padre, tipo la 1, las 2 sería de repente, empezaron a tocar las campanas en la iglesia. Al voleo tocaban porque era incendio. Y justo papá se levantó un pueblo chico, uno menos calla para dónde está la luz, dónde queda bajo el incendio. Y sale, se para, se pone la chaqueta, dice. O sea, no se puso la chaqueta, la dejó en la cama y salió afuera a la calle a mirar por qué lado se veía la luz. El incendio. Claro, y justo era para allá, para el lado de la plaza donde estaba la construcción nuestra. Así que dice que partió al tiro para allá y llegó allá y era justo la escuela que estaba frente a la casa que estaba construyendo mi padre, era la escuela que se estaba incendiando. Ya era una sola llama todo, porque los bomberos en esos años no contaban con los equipos de ahora. Y
La casa que estaba haciendo mi padre ya estaba casi toda la parte de afuera terminada, pero faltaba la parte de adentro y en eso estaba trabajando él. Afuera el cerco lo tenía hacían tejuelones, igual que tejuelas así, pero a los largos de 1,50 m, por ejemplo, y eso los colocaban como tablas en el cerco y en las cuinas sacaban puntas. Mi padre, para que no las desclavaran ni nada, le puso una hebra de alambre todo a lo largo clavadas con el poste. Esto lo menciono porque es importante. A ver, sí, pues. Y él quiso abrir el portoncito que lo tenía con candado para entrar adentro y se da cuenta que las llaves no los tenía porque lo había dejado en la chaqueta que quedó encima de la cama. Y se puso a buscar, no los pilló. Se puso a ver por dónde podía saltar el cerco, pero el cerco él lo había hecho justamente con la finalidad de que nadie pudiera pasarlo tan fácil. Así que le costó pillar un huequito en un palo donde pudo apoyar el pie para poder saltar por encima. Una trampa para él mismo. Claro, eso fue un atraso, pero ese atraso le salvó la vida, al que demoraría, no sé, sus 10, 15 minutos hasta que pilló por dónde poder pasar y hasta que logró meterse para adentro y entra a la puerta de adentro, no estaban con candado, la puerta que daba hacia afuera al patio, ya abre la puerta y él que abre la puerta y la casa que se manda abajo. Se derrumbó toda la casa. ¿Qué había pasado? Que los bomberos, como no tenían mejor equipo y la ocurrencia, poco inteligente quizás, se le ocurrió, se metieron adentro de la casa. Ellos habían pasado por encima del cerco, con la escalera, que se dio, pasaron por encima. Se metieron adentro de la casa y con hacha cortaron todos los postes hacia la altura, más o menos 1 metro así de alto casi. Cortaron todos los postes a los pies derechos de la casa. Para que no se incendie la casa. Claro, tontera, pues. Mejor hubiera sido que se hubiera incendiado. Y después tiraron aún así, todavía estaba en pie, no lo podían echar abajo. Y en ese momento que abrió la puerta al papá, ellos habían tirado unas cadenas por encima del techo y le engancharon al otro lado y entre todos estaban tirando detrás del fondo del sitio, tirándolo a la cadena. Y él que abre la puerta y la casa se derrumba con el tirón que pegaron entre todos los bomberos. Que si le hubieran dado con la llave, a lo mejor lo había aplastado la casa. Claro. Eso le salvó la vida. Esa fue una de las primeras experiencias tristes que tuvimos en Coyhaique. Y después de eso, ¿cuándo ustedes llegan acá? Mira, todavía queda mucho que contar, así que no te preocupes. Voy a ser lo más breve posible. Por supuesto que eso fue un atraso económico bastante grande, pero mi viejo se recuperó y empezó a reconstruir la casa. La primera vez esa casa que hicieron la hizo de 1,5 pisos, pero después aprovechó parte del material. El techo estaba intacto, por ejemplo. Claro. Se rompió, estaba un poco chueco, pero estaba intacto. El techo era todo de tejuela y las paredes eran de tabla. Entonces el techo él lo arregló, lo cortó en 2 partes, lo arrastró con chocos, con rodillos, lo arrastró por un lado y toda la parte maderera aprovechable la reutilizó y construyó una casa un poquito más baja, de un solo piso. El hecho es que construyó la casa de nuevo. Lo importante era terminar de cerrar por fuera más que nada para entregarle el riendo que tenía y venirse a la casa nueva. Así que todo lo que es madera de desecho, viruta y astillas, lo que lograba con unas 7 manos arreglando los postes, lo ocupaba como leña y en un brasero grande hacía una fogata fuera en el patio y una que se hacía en brasa la entraba para dentro de la casa para calentar la casa. Y ya en ese momento ya estábamos viviendo ahí en la casa nueva. La casa nueva. Había nacido mi hermano, él es menor, 5 años menor que yo. Había nacido, tenía ya prácticamente casi 2 años. Y es un ingenio. Ahorita sí, chico, un retaco gordito. Y claro, en el frío, en las tardes ya se pone helado allá en Coyhaique, que hasta ahora ya se notan las escarchas que caen en el invierno. Claro, no era invierno precisamente, pero sí es frío. Y se iba a calentar a la fogata ahí mientras ardían las brasitas. Y claro, la ropa caliente todo el rato, el calor, que no se le empieza a incendiar la ropa. Y a los gritos salió mi madre. Yo también estaba afuera, pero estaba más lejos. A los gritos de nosotros salió mi madre. Trajo una frazada, una manta, no sé qué cosa trajo. Lo envolvió entero, pero alcanzó a sufrir harto daño con las quemaduras. Pero no pasó a mucho más grave. El hecho es que la recuperación de mi hermano demoró casi 2 años, porque quedó medio tullido con la quemada. Se le recogieron los nervios. Y esa fue la segunda tragedia que hubo en la casa nueva. Después, por ahí mi padre... hay otra parte interesante. Allá en Coyhaique en esos años las autoridades máximas era un subdelegado que había. Y como no era comuna no había alcalde, el alcalde estaba en Aysén. Entonces el subdelegado organizaba eventos para atraer a la gente. Entonces organizaba, por ejemplo, un premio para los jardines más bonitos, o para una huerta más bonita, una cosa así. Okay. Y juntaba premios seguramente donados por las empresas que habían ahí, los negocios, algo así. Eso no lo tengo claro. El hecho es que se organizó y el jardín que tenía mi padre, claro, no estaba delante de la casa porque la casa estaba en la calle, pero detrás de la casa tenía un precioso jardín, porque yo hace cada 4 o 5 años ya salía a vender flores y salía a vender verduras en un canasto al pueblo. ¿Ya en ese tiempo? En ese tiempo. Mire. Claro, fueron las autoridades para poder hacer ese evento, tenían que visitar los jardines de todo el pueblo, Claro. Importante. Así que le dieron el primer premio a mi padre por la huerta y por el jardín. Bueno, eso fue una anécdota, digamos, relacionada con eso. Después, mi padre quiso que yo me educara, por supuesto. Y la única escuela que había era la escuela parroquial. Pero yo tenía
como 6 años, no, todavía no tenía porque yo fui a la escuela antes de cumplir, a los 4 años, poquito después de los 4 años, me puse en la escuela, en la parroquia. Fue a hablar con el padre y el padre le dijo, sí, pero por la edad no lo podíamos matricular, porque tenía que tener como mínimo 6 años, y en esos años no había kinder ni nada. Pero puede asistir si quiere como oyente, ¿no? Así que yo iba a la escuela igual que todos los demás. Los profesores a mí me atendieron igual como cualquier alumno, no. Me hacían tareas y yo hacía las cosas igual. Porque no es que yo lo diga, pero fui bastante despabilado toda mi vida. El hecho es que iba muy bien, con muy buenas notas a final de año. Pero como me esforcé mucho y era demasiado chico, todavía muy nuevo, me enfermé de la cabeza. Mi padre tuvo que buscar un médico que había, me hicieron exámenes, qué sé yo. Y el médico le dijo, pero el problema es que muy nuevo lo pusieron en la escuela y él se esforzó mucho y si hubiera seguido podía fácilmente haberse vuelto loco. Así que necesita por lo menos un par de años hasta que no tenga unos 15 años que no estudie nada por el momento. Lo que se le enseña en la casa lo normal no. Así que dejé de ir a la escuela, por eso no me eduqué yo en principio. Mire. Después, años después, poco antes que lo viniéramos, por supuesto que mi padre terminó la casa. Se había formado una escuela granja cerca del regimiento que estaba casi en el cruce de los ríos abajo, a la salida de Coyhaique. Y por ahí quería matricularme para que entrara yo a esa escuela. Hizo todos los trámites, pero no sé, eso no lo tengo claro por qué fue que no quedé. Mi padre decidió, le ofrecieron una oferta por la casa que había hecho, de vender la casa. Claro. Él quería irse para el campo. No sé cuál sería la idea. Y como salía a pescar siempre lejos, por todas partes, conocía varios lugares bonitos. Y por el camino que llevaba a Almaceda, había un campo, había una laguna, hasta 8 kilómetros de Coyhaique. Había una laguna que tiene que existir todavía, en que tenía forma de herradura. En el medio había una península, y la parte más larga debe haber tenido más o menos como medio kilómetro, un poquito más posiblemente, y el otro lado era un poquito más corto. En el medio de la isla tenía un bosquecito y un pantano prácticamente. Y el lugar le gustó al papá porque estaba entre medio de 2 cerros. A un lado había un cerro con corte a pique prácticamente, de esos 300, 400 metros, una sola roca prácticamente. Tenía unos canales cortados así en la roca. Y al otro lado había otro cerro, también un espacio más o menos, esos 500 metros en el medio, que igual tenía un risquero donde caían piedras de arriba y una especie de canaleta por el medio donde daba la cumbre y era más o menos el mismo alto al otro lado. O sea, el lugar estaba muy bonito, encajonado, y allá entre los 2 cerros estaba la laguna. Y por el lado de abajo del cerro, y colindante con la laguna, pasaba el camino que iba a Almaceda. Entonces al papá le gustó ese lugar y conversó con los dueños, que en ese tiempo era una sucesión, la familia Folch. No sé si tendrán mal conexión con la familia Folch, que había más laguna. Ah, claro, claro. Puede ser. Y la familia le dijo que no podían vender ellos, pero que si quería que se instalara el tiempo que quisiera ahí. No lo cobraran arriendo ni nada, que se instalara no. Pero la idea del papá era ser dueño de ese pedazo de lugar. Como para instalar una quinta de recreo, un lugar de venta, una pensión, una cosa así. Se instaló, construyó una mejora bastante rústica y instaló una cocinería. Me atendía a mi madre, se vendía trago a los pasajeros que pasaban por la calle. El trajín más grande era prácticamente arrieros que pasaban con animales. Y el arreo más grande que pasó fueron ovejas. La oportunidad que pasaron 10.000 ovejas. 10.000 ovejas. 10.000 ovejas. ¿Cómo se ven 10.000 ovejas? En 2 días pasando ovejas por la calle. Oh, ¿en serio? En un grupito así, de 100, 200 ovejitas. Pasaba un grupo, 2, 3 de caballo con un montón de perros arrieros. En el medio otro grupo de ovejas, otro caballo, otro montón de perros, hasta que pasaban todo allá. Un poquito más allá donde estábamos nosotros había unas pampas grandes y esas pasaron un día. Como digo, estuvieron pasando casi todo un día ahí, a veces más de un día. Así que las ovejas las soltaron, las dejaron ahí que pastaran y descansaran en las pampas esas. Y como el papá ya tenía una cocinería ahí, digamos, en ese tiempo, así que pidieron permiso para pasar al lado donde estábamos nosotros, para instalarse ahí a pasar la noche y que descansaran las ovejas y los perros, darle a comer a los perros principalmente, porque el ovejero cuida más al perro que a ellos mismos. Claro, yo cabrón chico en ese tiempo todavía. Y a mirar qué es lo que hacían los otros lo primero, hicieron su fogata, plantaron su asado al palo, hacían chapaleles, que son las sopaipillas cocidas en agua, otras veces hacían sopaipillas, y me invitaban a mí para asado, qué sé yo. Le llevaban su asado a mi madre, allá a mi padre. Se sirvieron, estábamos más atendidos que en un hotel. Y ellos estuvieron ahí todo un día entero descansando. Y de ahí se fueron, y así. Cuando antes que se fueran, me dijo el que iba de capataz ahí, mira pibe, me dijo, aquí como a 2 kilómetros más allá, dijo, hay a la orilla del camino, dejamos amarrar una oveja que estaba muy cansada. La dejamos con una veta, amarrada en un arbolito ahí, para que descanse. Anda a buscarla y es para ustedes. A la vuelta cuando pasemos vamos a pasar a buscar el cordel, sí. Así que partimos con mi padre a buscar la oveja, mira. 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más allá al otro lado de la laguna. Ahí estaba la oveja echadita, descansando todavía.
gordas, 70 y 80 kilos por lo menos. Animales gordos, pesados, no dan para caminar tanto. Así que la descueró mi padre, aprovechó el cuero, se lo guardamos y la soga. Y así que cuando pasaron, como a la semana después pasaron, se llevaron eso. Uy, la carne todavía queda carne. Hay otra anécdota de esos lugares, de la laguna le llamamos nosotros al lugar. Por casualidades de la vida, un día pasó un tío de mi madre que andaba en Argentina y pasó por ahí. Pasó a ver, yo no sé cómo supo, cómo se enteró, no tengo idea. Seguramente a través de las cartas, porque las cartas en ese tiempo demoraban una semana en llegar a su destino. Seguramente por las cartas que tenían con Temuco deben de haberse enterado que estaban ahí. Y pasó allá, se dio a conocer quién era, qué sé yo allá. Por supuesto que mi madre lo conoció, pues, mi padre también. Y estuvo ahí con nosotros. En esa zona, como en un cerro bastante alto, había muchas ovejas en la zona, hay muchos águilas y cóndores. Los águilas y los cóndores son animales que siempre viven muy alto, revolotean arriba buscando. El águila, por ejemplo, el águila y el cóndor comen solamente animales vivos, Claro, no son comen carroñeros. cosas muertas, no es como el jote. Claro. Así que a veces cuando parían las ovejas y se dejaban caer y agarraban las ovejitas nuevas, recién paridas, se encumbraban alto arriba y las dejaban caer de arriba. Quedaba la bolsa abajo y ellos se bajaban detrás a comerse el resto, se los llevaban para arriba a los nidos. Y en una oportunidad, cuando estaba el tío ahí, de repente andaba revoloteando bastante bajo un águila, el águila real, que son uno de los más grandes. Con el papá ya a la orilla del cerro, había construido una puerta, la cerró con piedras, con las pircas que hacen para el norte, con puras piedras la cerró por las liebres. Había mucha liebre en esa zona. Y por supuesto la huerta es una tentación para las liebres. Sí, pues. Así que fue con el tío, fueron a ver la huerta. Y el águila se acercó a una zona a mitad del risquero, que estaba unos 50 metros más arriba de donde estaban ellos. Se paró arriba de unas piedras. Cosa rara porque el águila generalmente no para donde está ahí cerca seres humanos. Y después aleteó y se paró más abajo todavía. Y mi padre dijo, y esta porquería anda buscando el boche. Me mandó a mí a la casa a buscar el rifle, un rifle Mauser que tenía de soltero. Y que entre paréntesis lo tengo yo, calibre 22. Le fue a buscar, le traje una caja con balas y fue a buscar con bala larga. Pescó el rifle, se arribó para allá, lo más cerca que pudo, por el risquero para arriba, entre las piedras. Y el águila no se volaba. Debe haber estado cerca unos 25 metros por lo menos de distancia del águila. Cosa harto rara. Claro. Porque el águila, como digo, es un animal bastante arisco, por decirlo. Le disparó un balazo, no cayó, pero se nota que le dio. Y aleteando se bajó y bajó más abajo todavía. Se pararon otras piedras más abajo. Cargó el rifle de nuevo y le volvió a disparar. Ya cayó al suelo, pero aleteando siempre vivo. Así que el tío conmigo y el papá empezaron a subir por el risquero de piedras por arriba, hasta donde estaba el águila, pero tuvieron que terminar de rematarlo, porque todavía estaba vivo y le hacía la pelea. Es un guapo. El asunto es que lo bajamos y lo llevó para la casa. Papá trató de sacarle las plumas. ¿Quién le iba a poder sacar las plumas? Dura, con alicate se cortaba la pluma y no salía. Así que al último decidió descuerarlo. Y el cuero los colgó, los estacó en una pared. Tremenda cuestión de grande. Y después que estaba seco el cuero, yo lo usaba y me lo ponía aquí encima y ponía las manos en las alas y corteaba a las gallinas. Espantaba a las gallinas, salían volando. Detalles insignificantes, pero que recuerdo perfectamente. Oiga, don Mauricio, yo lo escucho y sus historias son tan vivas, me llega el momento, me acaba de hacer ver el águila y usted, cierto, ahí metido dentro del águila. Volvamos acá, a ver, vamos acá a Lanco. Nos interesa, por ejemplo, Ailín. ¿Usted Sí, qué edad se llega, entiende, se entiende. acá a Ailín? A ver, ¿qué otra cosa más importante? A la otra de importancia antes de llegar Ya, vamos antes de para salir de Coyhaique, porque ahí, como digo, tuvo un tiempo, como todos los trámites hizo, no le resultaron por ningún lado, incluso hasta la dirección marítima averiguó por el lado que era al recinto de agua, no le resultó por ningún lado, así que al último volvió para Coyhaique de nuevo, compró otra mejora que había de nuevo en otro sitio que estaba cerrado también, y ahí construyó otra casa, de nuevo. Ahí en ese tiempo empezó a afectarle la salud a mi madre. Mi madre tenía un soplo al pulmón que le llamaban en ese tiempo los médicos, no sé, y empezó a decaer mucho. Entonces al final el médico le dijo que el problema era el clima, demasiado frío. Así que decidió vender la casa, la vendió y con esa plata volvimos para el norte. Y vinimos. Pero antes de eso él hizo un viaje acá para el norte para buscar a dónde venirse. Porque la idea no era volver a Temuco nuevamente, a la casa de los suegros. Así que por ahí encontró un campo en Las Tarrias. ¿Cómo lo supo? No tengo idea, pero el asunto es que lo encontró. Había un campito a 5 kilómetros de Las Tarrias para adentro, por el camino a Santa Rosa, que se llama ese lugar. Allá había una hijuelita de 14 hectáreas y tenía una construcción, una casa vieja que la estaban desarmando, que al final lo usaban como bodega nomás. Así que compró ese campo. Ya partió para el sur y lo vinimos para Las Tarrias. Ahí el papá llegaba a donde una señora conocida que tenía ahí. Ahí tuvimos 2 o 3 días hasta que organizó el viaje para irlos todos para allá.
y organizó un poco las mejoras que había ahí en la bodega para poderlo instalar, porque había una pieza que estaba más o menos en condiciones, y ahí nos instalamos mientras tanto. Y ahí empezó a construir después una mejora ya para establecernos. Tenía una quinta grande en el sitio, como 2 hectáreas de quinta de manzana. Habían cerezas, en distintos frutales. Ahí mi padre construyó la primera chichera que hizo, para hacer chicha, como había harta manzana. Compró barriles, usados por supuesto, y construyó una chichera, un volante que lo hizo así más o menos casi de 1,80 m, 2 metros sería, y lo movía a mano entre 2 personas. Y del volante salía una correa hacia el rodillo del molino y se movía entre 2 personas, se molía las manzanas, un molinito para hacer la chicha. Y la prensa la hizo con una palanca. Así que empezaron a llegar trabajo, a hacer chicha. Toda la gente de la zona tenían manzana, pero no había chichera cerca. La chichera más cerca estaba en el pueblo, en Lanco, en Las Tarrias. Y esa vivía toda de gente, así que allá les queda mucho más cerca los de la zona. Así que iban a hacer chicha y el papá muchas veces, en vez de cobrar en plata, cobraba en chicha la maquila. La maquila. Así que juntó chicha y se vendía en el invierno. Claro, que vendía para afuera, pero a veces iban siempre a tomarse su botellita de chicha. Y construyó un molino también. En ese tiempo fue allá a Metrenco. Ya existían las canteras de Metrenco, que ahí sacaban en la piedra ese que hacen para la línea. Ah, ok. El chancado ese que hacen de piedra, para colocar en los rieles. Es como La chancadora. Y averiguó que por ahí había un caballero que hacía piedra para molinos, del mismo tipo de piedra con lo que hacen los adoquines y esas cuestiones. Así que fue allá y se consiguió un par de piedras y se fabricó un molino, unas piedras así de este porte, que por ahí todavía aquí aparte el resto de esos molinos. Instaló el molino y eso lo molíamos con el mismo volante de la chichera, estaba en el otro extremo. Así que la gente, por ejemplo, molía las manzanas, después se cambiaba la correa al molino de harina. La gente traía su bolsa con tostado, ya hacían y estaban chicha dulce con harina tostada. Hacían su chupilca. Hacían su chupilca ahí mismo. Así que lo que es la harina tostada, igual pues se cobraba maquila por la harina tostada, por la molienda, y maquila por la chicha, así. Eso no faltó nunca en la casa. Eran productos de la época. Productos de la época y de la zona. La chicha, ¿cierto? La harina tostada. Claro. Antes se Ese era el consumía pan mucho eso. del agricultor antiguamente. Pues. Sería el campo, algunos llevaban un pedazo de tortilla, una tortilla, pero la mayoría llevaban una bolsa con harina. Y algunos una botella de agua y otros una botella de chicha. Eran partes de las más relevantes ahí. Después hubo un problema familiar ahí en esa zona, pues ya que ahí tuvimos 7 años, en Las Tarrias. En Las Tarrias. Tuvieron una discusión mis viejos y se separaron. Bueno, los motivos eso no interesan. El hecho es que se separaron, pero para la separación hubo que vender el campo. Así que se vendió el campo, se le vendió a un comerciante de Temuco. Mi padre le entregó a mi madre una parte en plata y el resto de la deuda también se le entregó a ella. Así que nosotros teníamos que ir a Temuco a buscar la cuota correspondiente a la parte que le tocaba a mi madre. Y mi padre con eso decidió irse a la Argentina en ese tiempo. Acá en esos años en un coche había un pariente de mi padre. Así que se vino acá donde el pariente, me vendió el campo allá, se vino acá donde el pariente, estuvo varios días ahí y decidió, digamos, la idea era venirse para Panguipulli. Porque ya en esos años Panguipulli sonaba como un lugar bueno para el futuro. ¿De qué año estamos hablando ahí, don Mauricio? ¿Años 50? A ver, yo tenía antes? 14 años en ese tiempo ya. El 50 más o menos. Ah, bueno. Alrededor entre 48 y 50. Y ahí pilló este terreno, Acá en Ailín. aquí en Ailín. No sé cómo lo supo, pero pilló este terreno. En ese tiempo la construcción del ferrocarril estaba en construcción aquí. En los años 50. En el año 50 y tanto, 50, 55 por ahí. Claro. Estaban construyendo la línea, estaba hecha hasta aquí, hasta Malalba en ese tiempo. De ahí para allá estaban despejando la pista y colocando rieles y ripe y todo eso. ¿Cómo recuerda usted los trabajos, por ejemplo, de los obreros en ese tiempo? ¿Cómo trabajaban? Era Aquí en solamente... Ailín habían 2 cuadrillas ferroviarias. Ok. Cada cuadrilla se componía de 20 familias. Familias, no obreros, familias. Y yo tenía en la estación, en la misma estación que todavía quedan los restos ahí. De la estación para allá hasta donde está la escuela. ¿Tú conoces la escuela actual? Sí. Ya. Desde ahí de la estación, que quedan los restos viejos ahí, hasta la escuela, esa era una población de las casas, construcciones que hicieron los ferroviarios, que traían sus casas armadas y las armaban ahí. Como prefabricada. Prefabricadas, casas desarmadas, puros paneles. Y ahí se venían con toda su gente, con su señora, su hijo y todo. Aquí en Ailín había en esos años una escuela particular, no había escuela fiscal. Ya en los años 50. Mi papá compró, digo, esto aquí, construyó una casa y como ya le fue más o menos bien con lo que había hecho, instaló el almacén. Aquí almacén no había ninguno en esos años. La gente de aquí tenía que ir a Malalba a comprar las cosas.
Iban en el tren que salía en la mañana hasta Malargüe y volvían en la tarde en el mismo tren que iba hasta Lanco con los pasajeros del tren que venía del norte o que venía del sur. El tren hacía dos recorridos, en la mañana volvía al mediodía y después como a las 2 volvía de nuevo para abajo y volvía a las 5:30 para arriba de nuevo. ¿Cuánto demoraba ese trayecto más o menos en tren? Como 1 hora más o menos, porque paraba bastante rápido en las estaciones. Que generalmente toda la gente transportaba sus cosas por el tren. Se generaba Entonces, comercio en las estaciones igual. Claro, y delante entre el tren era mixto. Traía coches de carga, que los pasaba a dejar a las estaciones para que los cargaran con madera, por ejemplo. Y entre los coches de carga y el coche de pasajeros que los traía a la cola, ahí venía el conductor y venía un carro cerrado, vacío, de la gente echaba sus cosas, su carga. Okay. Y no le cobraban equipaje, sino que a efecto que fueran bultos muy grandes, por supuesto. Ahí echaban todas sus cosas y mercadería que traían para los negocios que habían. Así funcionaba, entonces eso demoraba más, pues demoraba su hora, a veces más de 1 hora demoraba, porque a veces tenía que hacer una serie de maniobras en las estaciones para dejar los carros, o recoger carros a la vuelta, por ejemplo. A la vuelta salía de Malargüe y aquí habían carros cargados, ya dejaba el carro vacío acá y pasaba a recoger el carro lleno, separaba los carros vacíos con el lleno, hacía todo un montón de maniobras hasta que enganchaba el carro y lo llevaba a Lanco. ¿Tuvo un evento? Esa pura cosa que usted relata, lo que usted relata, pues el Sí, hecho pues de eso, por ejemplo, ver cómo cosas que se sucedían movían. en el día. Después, por supuesto, ya el tren se iba avanzando, el negocio siguió prosperando. La gente, digamos, ya al último, ya el tren es bastante avanzado la construcción. Al último levantaron el campamento de los ferroviarios y lo instalaron por allá cerca de Guayabo, lo instalaron. Okay. Eso no lo tengo claro dónde, pero de Malargüe para allá fue que lo instalaron. El mismo que había aquí, pero instalado allá. Pero aquí ya se había armado gente, ya habían comprado sitios, habían gente del campo, se había venido para acá, porque como estaba progresando esto, muchos compraron terreno, instalaron su casa. Así que ya había una población, se puede decir. Sí, el negocio de mi papá siguió progresando. Pero como nunca las cosas salen a pedir de boca, siempre hay problemas. Claro. En todo caso siempre hay problemas que atrasan. La contabilidad del negocio, porque ella con su patente y todo legal. Y la contabilidad la llevaba un pariente de mi padre, que vivía en Panguipulli, que era contador. Así que venía cada cierto tiempo o mi padre le llevaba todas las boletas, los libros de contabilidad, y se los dejaba allá. Le comento a los auditores en esta tarde que estamos, ¿cierto? Yo estoy con mucho calor, debo decirlo. Aquí adentro hace calor. Pero muy muy quieto, ¿cierto? Porque estamos en el invernadero, don Mauricio, ¿cierto? Don Mauricio Barner, que nos relata, ¿cierto? Y nos ha venido relatando hasta ahora cómo ha sido, ¿cierto? Su paso por la tierra, ¿cierto? Desde que nace, ¿cierto? Se fue a Coyhai, que nos comentaba, ¿cierto? Ahí nos comentaba unas memorias. Insisto, usted cuando relata pareciera que fue ayer lo que sucede, ¿cierto? Y ahora nos comentaba cómo comienza Ailín, pues, ¿cierto? Usted nos dice, ¿cierto? Que el tren o la línea del tren es la que le va a dar en cierto Exacto. sentido, ¿cierto? El impulso, el empuje a Ailín. Así fue. ¿Qué se vino después? Pues con el tiempo cambiaron cuando ya el tren llegaba hasta Panguipulli, pero no llegó al tiro hasta Panguipulli bajo, llegó hasta Panguipulli alto, ese era el terminal en esos tiempos. Después ya empezó a correr el buscarril, ese andaba más rápido porque no llevaba carga, solamente pasajeros. El buscarril eran 2 coches juntos y ese hacía el movimiento de pasajeros, igual 2 recorridos en el día. Yo estuve trabajando incluso un tiempo en el buscarril, lo hicimos conocido con el conductor que había hace tiempo, Guerrero era el apellido, y vivía en Panguipulli, o sea, el ferrocarril le arrendaba una casa para que viviera allá con la señora y su hija. La señora de Guerrero, el conductor de ferrocarril, era heredera de un terreno de aquí de Ailín, por eso que lo hicimos conocido, porque tenía cierta relación con Ailín. Y cuando él me conversó en una oportunidad que sería fácil de instalar un negocio en el buscarril, pedir la concesión de un bufete en el buscarril o el tren en el que estuviera, y a veces cuando se echaba a perder el buscarril corría el tren igual. Así que él, como conocía todo el movimiento de ferrocarriles, funcionario ya antiguo en ferrocarriles, hizo todos los tejimanejes para conseguir la concesión y consiguió la concesión del bufete de Panguipulli y el bufete del buscarril o el tren en el que fuera. Pero por supuesto que a nombre mío, porque él a nombre de él no lo podía hacer. Claro. Pero hicimos una sociedad con él. Él hizo todas las maniobras, puso parte del capital y yo puse el trabajo, la mano de obra. Y estuve trabajando un buen tiempo en el bufete, vendía los diarios, vendía galletas, vendía caramelos y entre medio vendíamos la pilsen, la malta.
igual como lo hacen los trenes. Claro. Tuve harto tiempo trabajando en eso, fue bastante bien, pero todas las cosas tienen su fin, eso al final se acabó. Es parte de lo que sucedió aquí. Entre todo eso, mi padre tuvo una herencia en esa época, porque él era heredero de lo que era la Quinta Warner en Temuco, que estaba en la avenida Alemania, era una quinta bastante grande y era muy conocida. En Temuco fue conocida por todos los antiguos colonos alemanes de la zona. Cuando lograron repartirse con los hermanos, de eso él recibió una tucada de un par de millones de pesos y el papá quiso invertirlo. Y aquí en esos años habían 2 recorridos de micro. Don Alejandro Vergara, el Guatón Vergara que le decían. Ya. Tiene que haberlo oído nombrar. No, no me suena a Guatón ¿No? Vergara. Ya. O sea, Y la micro de Silva, Ya. el Chueco Silva. Ya. Don Alejandro vivía arriba en Panguipulli, entre el bajo, entre los carabineros y Ya, la parte ok. donde se separa el camino Ok. que va para el lado de los lagos, Ya. digamos del lago. Ahí tenía un campo, no el campo, tenía su casa vivienda don Alejandro. El Guatón Vergara, pero conversa con un antiguo, cualquier antiguo te va a recordar. Y tenía de cobrador un negrito, ¿cuánto era que se llamaba? No me acuerdo. Un morenito chico. Y este era el cobrador conocido, todo el mundo, buena gente, al cabo. Y el otro era la micro del Chemo. Y según supe yo después, frente a la estación de Lanco estaba el Hotel Nori. Ok. No sé si te suena eso. Hotel En una Nori. casa celeste que había frente a la Ya, estación. Creo toda la escucharlo, haber esquina. escuchado alguna vez. Y la dueña era una señorita, no sé si sería señorita o no. Nora se llamaba. Y el hotel se llamaba ya, Hotel Nori. Ya, sí, ahora me suena. Ya. Entonces dicen que la micro era de ella. Y Silva era el chofer nomás de De la micro. la micro. Y eso cuando llegaba de Panguipulli se estacionaba ahí en la estación y ahí esperaba hasta que pasara el tren. Pasaba el tren, cargaba las cosas y partía para Panguipulli. Ya. Allá dejaba a los pasajeros, almorzaba el personal y tipo no me acuerdo, entre las 2 y las 3 de la tarde, se era de Panguipulli nuevamente se instalaba ahí a esperar el tren. ¿Y eso- que eso- pasaba como a las 4 del norte. Estamos hablando ahí de qué año más o menos, don Mauricio, sería los años 60, ¿cierto? ¿O no? ¿O antes incluso? Ah, pero Porque ahí, por ejemplo, usted me está hablando ya de un tránsito, en este caso, de una micro, ¿cierto? sí, Por un pero camino. todavía no estaban las micros que corrían para Valdivia y Temuco. Ya. Era solamente de Panguipulli a Solamente el Lanco Lanco de Panguipulli. el trayecto que hacía. Y en ese tiempo el camino yo pienso que tuvo que haber sido obviamente de ripio. No, lógico, el camino de ripio. Sí, el camino lo pavimentaron no hace tantos años atrás. Y pavimentaron un pedazo, el primero que se pavimentó fue de Lanco hasta Purulón, ¿no? Y media vía, la mitad. ¿En qué año está hablando usted ahí más o menos eso? ¿En los 70 puede ser o no? Eso hace más de 50 años atrás. Más o menos, como en esa época, en los 70. Sí, quizás poquito antes del 70 haber sido. Quizás viendo algunos papeles por ahí podía buscar los datos yo. Pero no es Bueno, tanto pero tiempo atrás. más o menos. Y las micros corrían de Pangui a Lanco. De Pangui a Lanco nomás, hasta Lanco. Y buscaban Poco los- tiempo después, cuando ya se instauró lograron terminar el tramo de ferrocarril hasta el bajo, ¿Ya? que se llamaba la vuelta de la guitarra, se llama esa vuelta Ya. de ferrocarril. Que el tren o el ferrocarril demoraba más o menos un cuarto de hora desde Panguipulli alto hasta Panguipulli abajo. En hacer Porque esa... tenía que dar una vuelta grande, porque el desnivel es tremendo Claro, grande. en hacer la maniobra. O sea, hay como 50 metros de desnivel ahí. Sí, pues si no tan seguía el bajo Claro. ahí en Panguipulli, Sí, para tenía hacer que dar lago. una vuelta para allá cerca de donde va la gente a turistear para allá. ¿Cuánto eso? Chauqueno, ¿no? Cerca de Chauquén y dar la vuelta. Ah, era otra una vez vuelta larga la que daba entonces. para pescar el nivel, pues. El tren cargado con mucha carga no podía subir la cuesta, pues. En ese tiempo, como digo, hay una parte que me salté, pero viene el caso de mencionarla ahora. El contador pariente que Ya, tenía ok. mi padre, le llevaba la contabilidad. Y de repente, por esas cosas de la vida, no viene un inspector de impuestos internos a visitar a Ailín los bolichitos, que habían 2, 3 boliches que vendían así, cositas al cuchareo, ¿no? Claro. Por ejemplo, hierba vendían en un vasito, así, tantos vasitos de hierba. El aceite en un frasquito, esos cortitos en el que se divide el licor. Así vendían el aceite en un vasito, un azúcar, un cuartito. Eso iba a decir buenas cosas. Había un viejito que vivía aquí a la esquina, que incluso cuento que se llamaba Sangüesa, que es tío abuelo de este Sangüesa que trabaja en la municipalidad, Ah, ok. Ya, ya. que es inspector municipal. Inspector municipal. Ya. Ese tenía un bolichito y atendía por la ventana y no abría la puerta. Y había un viejito de barba blanca, largo. Había aquí en otro más allá al otro lado también había otra persona que vendía cositas así. Y allá al frente también al otro lado igual. Pero así, cositas al chaucheo, ¿no? Entonces. Bueno, el hecho es que vino un inspector de impuestos internos y por supuesto que tenía que pedir el libro para revisar la contabilidad, pues. Y el libro resulta que lo tenía el contador en Panguipulli. Pero mi padre trató de darle todas las explicaciones del caso para
decirle que por qué no lo tenía él, porque Claro. el contador no vivía aquí, por supuesto que no iba a venir aquí a hacerle la contabilidad, tenía que llevar el libro para allá. Pero como aquí no había ningún apuro, a veces el libro pasaba, qué sé yo, un mes allá donde el contador. El hecho es que eso no lo tengo claro, ¿sí? Parece que le pidió que trajera el libro, algo así, o fue él mismo a buscarlo, algo así. El hecho es que el libro no estaba hecho. Entonces ese fue el motivo para que el impuesto interno le pasara un parte a mi padre. Lo dejó tiritando prácticamente con el parte que le pasó. Tuvo que vender prácticamente casi la mitad de lo que tenía en el almacén para poder pagar el parte. Ese fue el peor cuchillo de un pariente. Después de eso se siguió vendiendo, pero ya de a poquito, ya mucho más chico, luego esas las cosas más indispensables. Y en ese tiempo fue cuando yo me vine para acá, y la correspondencia llegaba ahí donde mi padre. Estaba Santibáñez, era el jefe de correo en esos años. Fue jefe de correo muchos años en Blanco. Antiguamente, no sé si te suena o lo alcanzaste a conocer, no creo. Había ahí donde está el supermercado Lili, digamos ¿Ya? el Trébol, ¿Ya? había una casa redonda, como un hangar, No, que era el no, gimnasio. el gimnasio Victoria, Un sí lo he gimnasio escuchado. antiguo. Y adentro en la entrada del gimnasio, igual como el foyer del teatro, ¿Ya? había un localcito donde funcionaba el correo. Ok. Ahí atendía Santibáñez. Mire. Eso hacía las veces de correo, ¿cierto? Entonces. Era correo oficial. El correo oficial. Claro, ahí se juntaba la correspondencia y se iba a dejar avión. La persona que iba a dejar al tren, a la pasada de los trenes, y a dejar la valija. Pero yo aquí mandaba hicimos con él, lo pusimos de acuerdo y construimos una bolsita chica de lona y con un candado. Y yo mandaba la correspondencia en esa bolsita y la mandaba con la micro, que en ese tiempo la micro del Chem era la que corría la correspondencia. O a veces el otro, que esa llevaba la correspondencia entre Panguipulli y Lanco en esos años. No iba por tren, iba por la micro. Y así estuve prácticamente casi 20 años a cargo de la correspondencia aquí en Ailín. Yo no cobraba sueldo ni nada, pero para resarcir en parte los gastos, cobraba por retirar la carta. Así yo, no me acuerdo exacto, pero alrededor de 20 años estuve en esa función. Aquí llegaba la correspondencia, la gente se acostumbró. Y como venían aquí, sabía que había negocios, compraban algunas cosas y aprovechaban de retirar la correspondencia. A ver qué otra cosa de importancia hay entre medio de eso. Sobre la herencia de mi padre, con la plata esa él fue y compró una micro para hacer un recorrido, porque el recorrido era las únicas 2 micros. Ok. Entonces, era poca la locomoción que había por la calle. Por ahí averiguando, supo que en Santiago había un caballero que vendía una liebre, una Mercedes-Benz. Fuimos a Santiago, mi padre me llevó a mí porque como yo conocía a Santiago, así que me llevó a mí para que lo acompañara. Y ubicamos al de la micro que tenía un recorrido en Santiago. Y al final se pusieron de acuerdo y el papá le compró la liebre. Era una liebre, ¿no?, de 17 pasajeros. Pero la idea era como, en ese tiempo no eran tantos los pasajeros que habían, pero los recorridos eran pocos. Claro. Entonces hacer un recorrido ya sea entre Panguipulli o alrededor hasta Lanco. ¿Había movimiento entonces en ese tiempo ya, don Mauricio? Harta gente en este lugar. Lógico, ya se había juntado una población porque por la cuestión de que se fueron los ferroviarios, por el trabajo siguió. Ok. Y había la gente se movilizaba, mucha gente del campo se vino aquí, empezaron la gente a vender sitios. Aquí, por ejemplo, la casa de aquí, la primera casa compró un señor Manosalva. Compró una primera casa que construyó de tejuela con 2 pisos. Y esa pasó por 2 o 3 manos más. Después con el tiempo lo arrastraron con ella y le colocaron aquí al frente donde vivía la finada Militina Care. La desarmó esa casa y construyeron la casa nueva que hay ahí ahora. Donde creo que tiene una cerradera ahí ahora. Uno de los hijos. Y esto pasaba por 2 o 3 dueños también, pues ahora ya definitivamente hay un vecino aquí que es hijo de la señora que vive, la señora de él es hija de la señora que vive aquí al frente. Don Mauricio, y ya para ir finalizando esta La parte de aquí. larga entrevista, ya comentarle, cierto, a los auditores que estuvimos en una conversación con don Mauricio Barner. Estamos ahí en su invernadero. ¿Qué resumen, podríamos decirlo, qué balance final saca usted de todo este proceso que ha significado el poblamiento de Lanco, el poblamiento de Ailín? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué es lo que usted saca de todo esto? Yo estuve a cargo de la Junta de Vecinos mucho tiempo. Cuando se creó el Servicio de Aguas Rurales, se creó el APR que se llama. Fui presidente del APR, estuve como 7 o 8 años a cargo del APR. Y desde esa fecha ha estado la misma persona, Carlos Kiver, que vive aquí, ha estado a cargo de eso. Y yo tenía que ir todos los meses a Valdivia a llevar las muestras de agua para que las analizaran allá en Valdivia. Y eso también en Lanco me nombraron en ese tiempo representante de los grupos agrícolas aquí de la zona. Yo pertenecía al Comité de Pequeños Agricultores, a la Asociación de Pequeños Agricultores Comunal y a la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores. Bueno, hoy día ya, ahora no existe, pero lo que antes era el
en lo que es Lucho Cobertino, ahora cuando se llaman los... Los cores, no, ¿cómo se llaman los gobernadores? Gobernador regional. No, pero ahora en anterior, Core. los cores. Antes no existían los cores, No, pues no. pero había un representante de cada comuna que ok. teníamos reunión una vez Ok. al mes para llevar los planteamientos de la gente de la los zona. territorios, ok. Claro, no, ya no como autoridad, simplemente como dirigente, ¿no? Claro, como Eso, vecino. tuve varios años a cargo de eso también. Teníamos reunión todos los meses en Valdivia con funcionarios de gobierno. Y así participé en todo eso, entonces yo tenía contacto con todas Claro. las autoridades prácticamente de la zona. Y así se empezaron a organizar después las famosas ferias que empezaron ya Ok. a venderse las cosas que producía la gente de campo. ¿Qué otra cosa me queda del tintero esa fecha? Bueno, de eso, esos años después fue cuando construí el famoso tractor de madera que se hizo famoso en Lanco. De lo que hay fotos, po, de lo que hay fotos. Sí, pero lamentablemente yo no tengo ninguna. ¿En serio? ¿No tiene ninguna? Y incluso pedí por internet, porque alguien tiene que tener fotos de eso. Porque no es una cosa común y corriente. No, pues. Pues yo no sé, ha pedido mucha gente que he planteado yo por internet si alguien tiene una foto, y sacarle una copia, qué sé yo. Incluso la municipalidad tenía una, pero no apareció nadie. Yo tengo una por ahí, pero no sé dónde está en este momento. Pero tengo una en internet, sí. Yo esa creo que es la que he visto. Gonzalo, usted como al frente de lo que era la ex panadería Barra, aparece ahí Sí, con el tractorcito. Ese fue con el primero. Ah, hizo más de uno. 3. Ya. Ese fue el primero que hice. Que fue un montón de palos con ruedas y lo hacía mover con el motor. Pero medio aquí demoraba poco más de una hora hasta Lanco. De acá, Ailín. ¿De qué le gastaba 1 litro de encina? Mira. Don Mauricio, podríamos pasar una tarde entera aquí Sí, no conversando. te digo si yo ¿cierto? tengo pega por una semana. Llaman la atención también comentarios a los auditores ya que estamos finalizando, ¿cierto? Tuvimos una larga conversación con don Mauricio Barner, acá en Ailín. Don Mauricio, ya para finalizar, ¿algún mensaje, algunas palabras que usted quiera entregar esperando, ¿cierto?, que haya gente muy joven escuchándonos a esta hora? ¿Qué mensaje entregaría usted a la juventud de Lanco y la comuna, ¿cierto? Mira, es un poco difícil nombrar, ¿no? Pero yo sé que gente hay. Aquí en Lanco hay varios genios, llamémoslo, que de una u otra forma se han destacado algunos. No siempre se les menciona, pero será por mezquindad, por envidia, no sé, pero muchas veces hay personas que no se nombran. Pero bueno, yo tuve la suerte de que a mí me eligieron también para aparecer en la memoria de Lanco, por decirlo así. Me emociona. Y muchas veces, como digo, por envidia o por lo que sea, o por olvido, hay personas que no se mencionan, pero yo sé que hay gente muy capaz de hacer cosas maravillosas aquí en Lanco. Pero bueno, Dios dirá, el tiempo lo reconocerá. Que sigan adelante, ¿no? Que sirvan de ejemplo para las juventudes que vienen. En todo caso, habrá gente que no reconoce, pero habrá alguien que sí reconoce lo que se hace. Creo que por el momento sería eso, ¿no? Bueno, después de esa extensa entrevista, insisto, hablar con don Mauricio, como hundirse en este caso, ¿cierto?, en un balde lleno de conocimiento. Don Mauricio, cada vez que él habla, ¿cierto?, cada vez que explica alguna situación, circunstancia o evento en su vida, que es casi como que sus historias dejan una moraleja. Yo debo ser sincero, ¿cierto?, y a mí me causa... no solamente satisfacción la conversación con don Mauricio, sino que, cierto, me hace pensar constantemente mientras converso con él. Lleva su relato, cierto, a la reflexión. Muy agradecidos hoy día por la entrevista que pudimos tener con don Mauricio, Ricardo, y se nos vienen más entrevistas, nos queda una última. Claro, sí, Diego. Agradecer a don Mauricio el podernos acompañar en este programa y nutrirnos de todas estas historias que nos contó, que sin duda van a ser siempre de agrado, digamos, creo yo, de la mayor parte de la comuna, porque nos permite ir conociendo parte de la historia de la comuna, así como también lo han ido contando los otros invitados que hemos tenido anteriormente. Ya en el 5º programa, ya como dices tú, en el próximo programa ya tendremos entrevistado al alcalde de la comuna de Lanco, don Juan Rocha, que también nos va a poder entregar información del territorio de Malalhue y Lanco, así que va a ser igual un programa bien interesante. Dejamos invitados a todos los auditores a poder seguirnos la próxima semana en este programa de historias locales. Así es que todos cordialmente invitados y nos vemos. El profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de la Municipalidad de Lanco, presentaron Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada.
Proyecto coordinado por la Municipalidad de Lanco en colaboración con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través del programa Red Cultura. Conocimos y recordamos historias y memorias de nuestra querida comuna de Lanco. Conversamos con los protagonistas y escuchamos música de artistas locales. ¡Hasta pronto!